Amados hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos mis hermanos. Hoy es día de estudio, hoy es día de repaso de las lecciones anteriores, hoy es día de entrar en meditación acerca de lo que la palabra nos traiga hoy a través de su Santo Espíritu, la revelación. Hoy es día de clase. Bienvenido mi hermano. Hoy continuaremos con el plan que llevamos hasta hoy de estudio de guerra espiritual. Hemos estado tocando siempre, hasta ahora, algunos versículos, algunas porciones que hablan de guerra espiritual, con el fin de hacernos a la idea de lo que la iglesia está viviendo, pero de lo que no siempre es consciente. Estamos en guerra, esa es una realidad espiritual innegable. Y antes de entrar en materia, de hecho, hoy comenzamos oficialmente ya el tema, hemos estado tocando muchos conceptos para poder entender a partir de hoy. ¿Cuánto tiempo estaremos? No sé. Solo sé que en la medida en que más me voy metiendo en el tema, encuentro más salidas. Es decir, más maneras de encontrar, que no solamente son los 4 o 5 versículos claves que conocemos, los que nos hablan de la inminente lucha que tenemos, de las batallas que vivimos, sino que se despeja el panorama acerca del enemigo, las estrategias, las armas, los campos donde se lucha. No voy a decir que esto es nuevo, pero sí hay cosas en las cuales gratamente me he sorprendido por descubrir que, que esto de guerra espiritual va mucho más allá de lo que durante años hemos estado estudiando. Pues bien, déjeme hoy poner delante de mi Señor y Dios este tiempo. Pero más que este tiempo es nuestras vidas. El tiempo que vayamos a estar aquí, no solamente para decirle, Señor, tengo mi corazón abierto, mis oídos abiertos, mi espíritu dispuesto, también que también haya una disposición en que todo lo que recibamos hoy lo vamos a asumir en primera persona y como un desafío, como que si esto es así, necesito aunar esfuerzos con la iglesia a fin de que cada batalla sea una victoria. Y si en algunas ocasiones hay derrotas, que tenga la manera de saber que o yo levanto a otros u otros me levantan. Es lo bueno de estar juntos en esta guerra. Oremos y que Dios haga lo suyo por el Espíritu Santo. Amado Señor y Dios, Padre de bondad, de amor, de poder y de gloria. Gracias Señor por este miércoles 1 de noviembre. Gracias por cada una de las personas que han llegado y los que estarán llegando en el transcurso de este estudio. Padre, yo te pido por ellos. Te pido por la vida de la iglesia, la familia, mi vida personal, mi ministerio, como guerrero espiritual. Padre bueno, tú conoces las luchas que a diario vivimos. Son batallas difíciles en las cuales nos vemos abocados cotidianamente. Muchas de ellas las hemos perdido por ignorancia, porque hemos asumido pelear una guerra espiritual con armas carnales. Pues Señor, abre nuestro entendimiento, quita una venda de nuestros ojos y por la revelación de tu palabra, muéstranos la realidad de lo que tenemos delante de nosotros. Ciertamente, hacemos parte del ejército de Jehová, pero también sabemos que hay un ejército del otro lado, dispuesto a estorbar, a dañar, a destruir, a irse en contra de todo lo que apunte hacia Dios, hacia la santidad, hacia el crecimiento. Señor, estamos en tus manos. Háblanos y que tus palabras, una vez más, así nos incomoden, se acomoden a la realidad de vida que vivimos.
Gracias, amado Rey. Aleluya. Amén. Oh, mis hermanos, bueno, la semana pasada, en esta portada de presentación, teníamos una frase de C.S. Lewis. ¿Recuerdan lo que decía? Que lo más cercano a un alma perdida es un cristiano que no da fruto. Bueno, hoy les tengo otra. Todas tienen que ver con guerra espiritual, obviamente. En el taller de mi mente, ¿quién trabaja más? ¿Dios o Satanás? ¿Se estará preguntando usted esto y no tiene la respuesta? Bueno, yo se la voy a dar. ¿A quién le das más de tu tiempo? ¿A qué le dedico yo más de mi tiempo diario? ¿A las cosas de Dios? ¿A andar en el espíritu? ¿O a satisfacer la carne? Y no hablo específicamente de pecado carnal, de pecado de inmoralidad. No, no. Hablo de cómo este mundo quiere que nos amoldemos a él. Entonces, nos presenta la facilidad de ingresar a redes sociales, a nuestras pantallas, a la tele, y allí va absorbiendo nuestro tiempo. Y cuando nos damos cuenta, estamos cansados, agotados, afligidos, y ya no quedó tiempo para orar, para leer la palabra, para meditar en ella. Hoy les envié, mis amados, 5 capítulos del Evangelio de Juan, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Se tomaron el tiempo de leerlo? Hoy ya tuvieron su devocional, su tiempo de hablar con Dios. Ese del que habla Mateo, capítulo 6, de entrar en el secreto. Bueno, entonces respondámonos. Y no me hago ajeno a esta pregunta, a esta respuesta, a esta reflexión. Mi mente es como un taller. Mi cabeza es como un taller. Recuerden, la mente determina acciones, omisiones, actitudes, palabras, decisiones. Todo está en la mente. Es un taller en donde continuamente la palabra de Dios nos está hablando. Y si no le dedicamos tiempo a las cosas de Dios, déjeme decirle, Satanás y sus huestes de maldad, oh, ellos sí aprovecharán ese tiempo. Así es que guardemos en el corazón y en el espíritu esta reflexión y, sencillo, reevaluemos nuestro tiempo. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar hoy. Siempre en la segunda imagen que teníamos, traíamos el versículo de 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Ese y este de hoy, de Efesios 6:10, que todos conocemos, aluden directamente a la realidad de la guerra espiritual. De aquella primera porción, tomamos casi un mes para conocer acerca de qué son las fortalezas, cómo se forman, pero también cómo destruirlas. Vamos a valernos de esos antecedentes para el estudio que comenzamos hoy aquí. Así es que déjeme, mi hermano, y expongo delante de usted todo lo que Dios me ha dado acerca de esto, lo que me siga dando, y déjeme decirle, estoy absolutamente abierto. Si ustedes, amados, tienen un aporte, un testimonio, algo que pueda enriquecer esta clase, este tema, hágamelo saber. Tenemos grupos de estudio, tenemos grupos de WhatsApp de Escuela de Siervos. Compartamos y seguramente podré incluir allí, porque la palabra es muy rica en todo esto. Bien, ¿tienen sus Biblias, sus cuadernos de apuntes? Tengo aquí la versión Nueva Traducción Viviente de Efesios 6:10. Bueno, no dudo que ustedes tienen allí Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas. Mientras la leemos, comparta allí y compare con la suya. Efesios capítulo 6, verso 10.
toda la armadura de Dios. Recuerden que estos subtítulos no hacen parte del texto bíblico original. Simplemente los biblistas, quienes compilan la palabra, han separado porciones por temas para efectos de hacer fácil el estudio y la comprensión. Entonces, cuando hablamos de la armadura de Dios, inmediatamente nos imaginamos a un caballero medieval como el de nuestra portada. Déjenme les leo y empecemos a aplicar una exégesis muy juiciosa a toda esta porción. Les recuerdo, la exégesis es el estudio detallado, versículo a versículo, de una porción. La hermenéutica es la interpretación que le hagamos de acuerdo a esa exégesis. Por ejemplo, la exégesis nos puede mostrar, después de un estudio, cuál fue la idea del autor para sus primeros lectores. Por ejemplo, la exégesis de Efesios 6:10 nos dirá que la iglesia de Éfeso tenía una forma de recibir esta porción. La hermenéutica se vale de la exégesis de Efesios 6:10 en adelante, al 18, para interpretar qué tiene que ver esa palabra que escribió Pablo hace 2000 años con la iglesia del siglo XXI, con nosotros. Pues bien, apliquemos estas ciencias bíblicas para efectos de nuestro estudio. Y comienzo. Nueva traducción, nueva versión internacional, perdón. Una palabra final. Comienza así. ¿Por qué está poniendo el apóstol Pablo este inicio con esta frase? Porque si ustedes revisan Efesios 5 es todo un estudio bien interesante acerca de la doctrina ética y moral para la familia y para la sociedad. Efesios 5, lo recuerdan ustedes, es el estudio de la familia, de la relación de pareja, de la relación padres e hijos, y los primeros versículos del capítulo 6 nos hablan de la relación esclavos y amos, algo muy normal para los tiempos de Pablo. Él termina esta porción de hablar de la doctrina ética y moral y entonces tiene un agregado que hacer. Por eso escribe una palabra final. Si usted mira allí sus Biblias, Reina Valera dice de otra manera, pero también como un conector para poner claridad entre el tema anterior y el que aquí comienza. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Si ustedes tienen sus Biblias, se habrán dado cuenta que allí dice, por lo menos donde dice estrategias, allá dice acechanzas. Bueno, el propósito es el mismo. Si juntamos acechanzas y estrategias, nos vamos a dar cuenta las formas de ataque del diablo. Versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, es decir, contra seres humanos, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos de los lugares celestiales. Usted estará comparando en Reina Valera, donde dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores malignos, potestades, autoridades del mundo invisible, gobernadores de las tinieblas, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. ¿Ya lo están comparando? Y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, que si hablamos en términos militares, estos serían los soldados rasos, huestes espirituales de maldad. ¿Se dan cuenta? El significado es el mismo. Esta versión más actual para nuestros tiempos está como definiendo los alcances de esos entes espirituales de las tinieblas. Versículo 13. Por lo tanto,
Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Nuevamente, aquí aparecen, como lo hemos hablado a través de la lectura de Segunda de Pedro, ustedes la recordarán, los imperativos. Imperativos son órdenes que no quedan en el aire la duda si hay que cumplirlas o no. No son optativas, son necesario cumplirlas. Y entonces dice, pónganse todas las piezas de la armadura porque el enemigo va a atacarnos y van a ser tiempos difíciles. Si nos podemos la armadura, añade Pablo en la segunda parte del versículo 13, después de la batalla seguiremos de pie. Si no, habremos caído. Es decir, si omitimos cualquiera de esas piezas de la armadura, sin duda seremos vulnerables, blanco y presa fácil del enemigo. Versículo 14. Defiendan su posición. Pónganse el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz que proviene del Evangelio, la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Y entonces nos presenta 3 piezas de la armadura que nos van preparando: la verdad, la justicia y la paz. Versículo 16. Además de estas 3, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Este versículo 16 se los quiero hacer ilustrarlo aquí, ¿no? ¿Ven al guerrero? Si el escudo lo lleva en la espalda o si el escudo lo tiene en los pies, no va a poder parar esas flechas encendidas. Y ese escudo que vemos allí se llama la fe. Y entonces la pregunta es, ¿en dónde tienes la fe? Versículo 17. Pónganse, imperativo, la salvación como casco. Y cuando habla de casco, está hablando de nuestra mente. Tenemos claridad que somos salvos. Y tomen la espada del Espíritu. Es decir, aquí entonces nos enumera la primer arma ofensiva. Las demás son de defensa. Las demás son de protección. Pero la de ataque, que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Pregunto entonces, ¿qué tan hábil, tan perito, tan ágil es en el manejo de la espada? ¿Tiene usted con qué atacar al enemigo a través de la palabra? ¿Conoce usted los versículos claves a través de los cuales pueda echar por el piso un ataque del enemigo? Cuando a su mente, y lo veíamos la semana anterior, llegan ideas de ansiedad, de depresión, ¿qué hace usted? ¿Con qué ataca ese ataque de las tinieblas? Disculpen la redundancia. ¿Con qué se opone contra ese ataque? Pues con la palabra de Dios. Y veíamos 3 casos la semana anterior. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Versículo 18. Oren, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Qué bueno que el versículo 18 nos aclara, ¿no? ¿Creen ustedes que hay oraciones en la carne? Claro que sí, hermano. Y tiene uno que reconocer que en ocasiones cuando surge un inconveniente o un problema, empezamos a hablar no conforme a lo que Dios dice, sino conforme a lo que sentimos. ¿Cuántos de ustedes han hecho oraciones que después dicen, uy, yo cómo dije eso? Pues bien,
en la guerra espiritual, Pablo está advirtiendo, tienen que orar en todo tiempo y en toda ocasión en el Espíritu. Manténganse. Si me pongo yo a contar aquí los imperativos, es decir, las órdenes, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Miren, esta segunda parte del versículo 18 es clave. Le voy a decir por qué, mi hermano. Porque está hablando, cuando habla de todos los creyentes en todas partes, está hablando de ore por toda la iglesia. Porque vamos a ver contra quién es la pelea y en qué lugares. Pues bien, mis hermanos, vamos entonces a dar paso a nuestro estudio bíblico con base ahora en esta porción. Vamos a enriquecernos de esta porción que está frente a nosotros. Alguna vez les dije, esta porción la enseñé yo en Ixam, por allá como en el 2013, hace unos 10 años, y tardé un año, en un año estuve enseñando esto. Y para mí enseñarlo fue enriquecedor. Para ustedes, muchos de ustedes estuvieron allí. Es un repaso, pero va a ser de mucho valor. Pues bien, arranquemos pues con nuestro estudio de guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Es la confrontación bélica entre el reino de Dios y el pseudo reino de las tinieblas, es decir, el dominio de Satanás. ¿Por qué utilizo la palabra pseudo reino? Porque recuerden que Satanás lo primero que hizo fue tratar de ser igual a Dios y ha estado copiando todas las formas y patrones de Dios. Y entonces, él quiso emular también el reino, quiso establecer también un trono al lado del trono de Dios y recibir, al igual que Dios, adoración. Y por eso engañó a ángeles a quienes ofreciéndoles lo que en Reina Valera dice contratos, les ofreció contratos. Es decir, yo les entrego esto, posesiones, lugares, títulos, y los logró engañar. Y él asumió que entonces ahora era rey. Y sabemos por la palabra que a duras penas es el príncipe de las tinieblas, el Dios con minúscula de este mundo, lo cual también vamos a ver, ¿no? Vamos a dedicarle un tiempito a estudiar a Satanás. No vamos a estudiar demoniología, no. Pero como necesitamos saber quién es el enemigo, vamos a meternos un poco con este Satanás, que es un falso rey, que es un príncipe, pero del mal. Y entonces, esta guerra espiritual es entre Dios y su reino, del cual hacemos parte nosotros, y Satanás y sus huestes espirituales de maldad, quien además utilizará el mundo del cual es gobernador, y me parece magnífica la porción que vemos en Juan 14:30, donde dice que el que gobierna este mundo, y entonces también se vale del mundo para utilizarnos en nuestra contra en la guerra espiritual. Ahora, ¿por qué decimos que es una confrontación bélica? Porque utilizamos armas. ¿Recuerdan los dardos, las flechas de fuego del maligno que continuamente nos ataca? Esas son las armas del diablo, además de la mentira, el engaño y todas esas cosas que vamos a estudiar. Y nosotros también usamos nuestras armas espirituales. Y entonces, tanto uno como otro ejército está armado y preparado. Pero, como lo veíamos en uno de los estudios del mes anterior, hablábamos que toda guerra tiene un propósito determinado: implantar un régimen,
ganar un territorio, someter un estado. La pregunta es, ¿cuál es el propósito en la guerra espiritual? ¿Cuál es el propósito? Recuerda que hicimos énfasis en esto. Las almas. El botín de guerra son personas. Son almas, hermanos. Estamos luchando por almas. Así es que esto va cogiendo mucha fuerza y se va poniendo muy exigente porque el tema es muy serio. Los campos de batalla son, en esta guerra espiritual que ustedes, mi hermano, mis hermanos y yo asumimos, los campos son, uno, la mente del cristiano. Y es el fundamento que pusimos hace 3, 2 y la semana anterior. Otro campo, la iglesia. Hermano, ustedes no se imaginan ese campo de batalla que es la iglesia. Otro, los lugares celestiales. ¿Recuerdan en Efesios 6:10 cuando dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales? ¿Sí ha escuchado eso? Y también ha escuchado que ahora usted y yo, por el acto de la redención, estamos sentados juntamente con Cristo. ¿En dónde? ¿En lugares celestiales? Ah, hasta allí se va esta lucha. Y el otro campo de batalla, el mundo, porque como la iglesia vive en el mundo, los cristianos vivimos en el mundo, pues el príncipe de este mundo no va a desaprovechar su terreno favorito. Así es que tenga en cuenta, mi hermano, que en esta guerra no hay manera de evadir la responsabilidad cristiana. En esta guerra espiritual intervienen del ejército de Jehová, el reino de Dios, Jesucristo, sus ángeles, sus arcángeles. ¿Recuerdan ustedes a Miguel peleando, luchando? Lo vamos a ver en Apocalipsis, pero también lo vimos en Daniel, en el profeta Daniel. La iglesia y cada creyente. Amados, cuando digo la iglesia y cada creyente, no estoy repitiendo quienes intervienen. Cuando interviene la iglesia, es la congregación unida. Cuando la iglesia ora, intercede, ayuna, adora, está luchando como un cuerpo unido. Pero aparte de eso, cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestros negocios, en nuestro estudio, nuestras relaciones, tenemos nuestra propia lucha. Así es que, ¿qué cristiano podía ignorar la realidad de la guerra espiritual u omitir su participación? Del dominio de las tinieblas de Satanás interviene Satanás, sus principados, sus potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, quienes ya en Efesios 6:10 en adelante y por la versión Nueva Traducción Viviente pudimos ver cuáles son las funciones específicas de cada uno de ellos. Pues bien, esta, mis amados, es la lucha. Este es el enemigo. Este es el campo de batalla. Y esto es lo que nos compete a nosotros. Como ya entendemos, amados, que esta es una lucha real, que estamos en guerra, déjenme tocar un concepto particular que tiene que ver con la guerra, porque en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento lo vemos muchas veces. Y quiero mencionar algunos de los versículos, de los pasajes en donde habla específicamente de la palabra exousia en griego, que significa potestad. El significado: autoridad, derecho, jurisdicción,
libertad, poder, potencia, competencia, dominio o facultad. Grabe todos estos sinónimos, guárdelos allí en su mente, porque en la medida en que avanzamos en el estudio de la guerra espiritual, esta palabra potestad va a tener mucho que ver en la manera como afrontamos esta guerra. ¿Por qué? Porque la potestad es un poder delegado por la máxima autoridad del universo. Entiéndase, Dios. No hay poder en nadie a menos que Dios se lo haya dado, a menos que Dios se lo haya transferido o lo haya permitido. Quien ostenta la potestad ejerce esa potestad. Y, hablando de guerra espiritual, la ejerce a la fuerza. Es decir, esto no es un juego, amados. Esto es serio, es delicado. Entonces, guarde allí esa palabra, exousia. Si ustedes van a una concordancia strong, siempre, en muchas ocasiones, la van a definir como autoridad o potestad. Pero entonces tenga en cuenta que en la gran comisión de Mateo 28:16, ¿ya la recuerdan? Lo que dice el Señor es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿ya lo recuerdan? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Entonces, el Hijo recibió la potestad del Padre. Es decir, el Padre, y esto se lo confirma Filipenses capítulo 2, cuando después de haberse humillado, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Es decir, tiene potestad en los cielos, en la tierra y en el inframundo, que a veces lo conocemos así, el reino de las tinieblas. Es decir, el enemigo nuestro, aún con todo y el pseudopoder que pueda tener, va a depender de la potestad que le sea dada. Pero como es legalista, él va a echar mano de esos recursos. Y lo vamos a ver de qué manera aquí, en esta porción. Y quiero comenzar hablando de potestad con esta porción de Juan 1, que es la presentación del Hijo de Dios. Y en el versículo 12, después de haber dicho que había venido a lo suyo, pero los judíos no lo recibieron, entonces dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, y voy a asumirlo en primera persona, mas a todos los que le recibimos a Jesús, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ser hijo de Dios no es una casualidad, corresponde a una delegación de poder. Entonces, al darnos potestad como hijos de Dios, de la fuente suprema de poder, nos dio autoridad, nos dio derechos, nos dio jurisdicción. Jurisdicción habla de un alcance geográfico. Nos dio la libertad de acción. Esta libertad no es el antónimo de esclavitud, es libertad de proceder. Nos dio poder, potencia, competencia, dominio o facultad, capacidad para obrar. Mi hermano, si usted, como yo, recibió a Jesús de todo corazón, si usted nació de nuevo, usted recibió potestad. Usted no es cualquier hijo, mi hermano. Usted recibió potestad de parte del Padre para ser hecho su hijo. Somos sus hijos. Mateo 28:18. Se las leí ahora. Jesús se le acercó a sus discípulos. Esto fue después de haber resucitado, ¿lo recuerdan? Y les dijo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En toda parte.
arriba en los cielos, aquí en la tierra. ¿Cómo lo verifico? Jesús, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos cuentan de la legión de demonios que se encontraron. Bueno, Jesús salió a su encuentro porque habían entrado en la vida de un hombre allá, de un gadareno. Y cuando vieron a Jesús, se postraron en tierra y le dijeron: Hijo de Dios, ¿has venido a atormentarnos? Es decir, ¿has venido a ejercer tu potestad? Porque ellos se someten, porque aún los demonios conocen de autoridad y saben que Él tiene toda potestad. Y si recordamos el cuadro anterior, si Él pelea de nuestra parte, con razón Pablo nos dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lucas 4:6, y esta es la porción que quería que ustedes vieran. Habla de la tentación de Jesús, ¿lo recuerdan? Jesús es bautizado, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu entonces lo lleva al desierto para ser tentado. Y entonces allí el diablo lo enfrenta a Jesús y le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de lo que él gobernaba. Él es el gobernador de este mundo. ¿Cómo lo ganó? A través de Adán. Adán le entregó, porque si vamos a Génesis capítulo 2, recuerden que Jesús entonces le entrega la escritura pública, es decir, literalmente le da autoridad para que ejerza poder y dominio sobre la creación. Y él, Satanás, a través de su pecado, lo que hace es entregarle esa potestad a Satanás. Y Satanás aquí, conociendo a Jesús, le dice: mira, yo puedo esta potestad dársela a quien yo quiera. Si te postras y me adoras, te la doy a ti. Jesús le dijo: no, no es así. No, Jesús reconoció que en ese momento Jesús aquí todavía no ha muerto, ¿no? En Lucas 4:6 apenas va a comenzar su ministerio terrenal. Lo vamos a ver después en Colosenses capítulo 2, que lo despoja. Dice que ¿qué es despojarlo? Quitarle lo que tenía. Al resucitar, primero, al morir en la cruz y pagar por el pecado del mundo, y resucitar glorioso y victorioso, despoja a Satanás y sus huestes de maldad de esta potestad. Los dejó sin valor. Pues bien, Colosenses 1:13. Y habla de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando dice que Jesús, recuerden la presentación que hace Colosenses capítulo 1, ¿no? Cuando dice que Él es el primero en la creación, todo fue hecho por Él y para Él. Y dice que Él, Jesús, nos libró de la potestad de las tinieblas. Es decir, como nosotros por el pecado pertenecíamos al pseudo reino de las tinieblas, y lo que implicaba estar bajo el reino de las tinieblas era bajo la autoridad del que gobierna en las tinieblas. Cuando Jesús muere y paga nuestro pecado, nos libra de esa potestad y nos traslada al reino de Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo que pasó? Que entonces ya no estamos bajo la potestad de Satanás, sino bajo la potestad de Jesucristo, porque fuimos trasladados. Amados, eso fue un regalo, eso fue un don. Esto no nos lo ganamos nosotros. Esto fue un regalo de Dios. Y también quiero, mi hermano, y lo vamos a ver un poco más adelante, de la realidad de qué es vivir en tinieblas y ahora vivir en la luz. Pero quiero mostrarlo en la próxima. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, mi hermano amado, usted, mi hermana que está allí, que los actos de nuestra vida
los pensamientos, aún las palabras, nos indican si estamos caminando en la luz o en las tinieblas. Cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, nosotros voluntariamente nos estamos volviendo a meter en las tinieblas. Y una vez estamos en las tinieblas, la potestad de las tinieblas nos arropará y perderemos la cobertura de la potestad del Hijo de Dios. Guarde esto, por favor. Esto queda grabado. Repáselo, por favor, porque hablo de nuestra vida diaria. Cuando nos reunimos con otra persona a hablar de una tercera, en ese momento estamos pasándonos de la luz admirable del reino de Dios a las tinieblas. Cuando damos un paso hacia la inmoralidad, estamos metiéndonos en las tinieblas. Cuando mentimos, cuando engañamos, cuando fallamos a Dios, estamos jugando con el reino de Dios, tocando las tinieblas. Ya avanzaremos en esto. Primera de Pedro capítulo 3, verso 22. Y habla de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro hemos estudiado mucho Primera de Pedro y esta porción toda es hermosa. Pero aquí nos está hablando de la potestad del Hijo de Dios, quien ahora está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales juntamente con nosotros, y a Él se sujetan ángeles, autoridades y potestades. Bueno, entonces hay muchos versículos más, pero quise traer estos al estudio para que entendamos lo que implica la palabra potestad. Potestad. La potestad fue dada por el Padre al Hijo, y el Hijo, que es la cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo, nos dio de esa potestad. Así es que esto es lo que tenemos para pelear. Cuando yo sé quién soy, qué tengo a la hora de enfrentar al enemigo, que me ha sido delegada autoridad de parte de Dios, voy a cambiar mi manera de afrontar esta pelea. Sobre todo, no le volveré a decir a Satanás o a decir dentro de mí mismo, o a decirle a un hermano en la fe o al pastor, uy, no, este pecado es muy grande, yo no puedo con esto. No, ya vamos a ver una de las estrategias del diablo, que es el engaño. Avancemos a la próxima. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos, mis hermanos. Por favor, yo les decía que el blanco, el botín de guerra, el propósito de esta guerra espiritual son las almas. Mejor dicho, se lo voy a poner más fácil, mi hermano. Cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no conocía a Cristo, se llevó a cabo una batalla. Quienes oraban por mí, quienes por providencia del Señor Jesucristo me transmitieron la palabra, mi familia que oraba para que yo fuese salvo, estaban en realidad en una lucha espiritual. Y Satanás se atravesaba. Yo era consciente de lo que estaba pasando, ¿no? Mientras me predicaban de Jesucristo, yo como estudiante universitario estaba enriqueciéndome con las doctrinas de lo que la universidad me mandaba, de lo que yo estudiaba, de toda una mentalidad, y abrazaba el pensamiento de Marx y todo esto. Esa era la lucha, hermanos. ¿Cuál era el propósito? Que el que ganaba iba a quedarse con mi vida. Si era Cristo, iba a pasarme de la muerte a la vida, de las tinieblas al reino de Dios. Y bueno, 40 y tantos años después estoy aquí. ¿Quién ganó esa batalla? Los que estaban de parte del Señor.
Y lo que se ganó ese día fue un alma, la mía. Y de allí en adelante, ¿qué ha pasado? Que he venido peleando ahora nuevas batallas por mi vida, pero también por otros que han llegado a conocer a Cristo a través de la lucha que personalmente llevo a cabo, familiarmente llevo a cabo o congregacionalmente llevo a cabo. ¿Recuerdan ustedes cuando programamos aquel desayuno del 24 de septiembre que dijimos, mire, haga una lista de las personas que usted quiere invitar, no a desayunar? El gancho era un desayuno. La invitación era a través de un desayuno, pero el propósito eran almas. Déjeme entonces, a partir de estas tres porciones, de Efesios 2:2, de Colosenses 2:13 y de Hechos 26:17, poder entender cómo es que funciona, cómo es que se luchan las almas, que es el propósito de la guerra espiritual. Pablo le escribe a los Efesios: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Es decir, como cada uno de nosotros. Vivíamos en pecado, igual que el resto del mundo. ¿Qué es pecar? Obedecer al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible. Reina Valera dice, el príncipe de la potestad del aire. Le obedecíamos a él, no lo veíamos, porque Satanás no se deja ver y la gente, sin embargo, le obedece. Cada vez que asume actitudes pecaminosas, lo que está es obedeciéndole al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y recuerden que cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del músculo cardíaco, estamos hablando de la mente. Es decir, este príncipe de la potestad del aire actúa en la mente de los que no quieren obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, porque por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ahora, si usted va a su palabra, a su Biblia, y se da cuenta lo que dicen los versículos 4, 5, 6, va a darse cuenta de una realidad. Déjeme pasar ahora a Colosenses 2:13. Esa la veremos en la próxima semana. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún la naturaleza pecaminosa no se les había quitado. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, Jesús, al perdonar nuestros pecados, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Hermanos, yo no sé cuántas hojas tenía mi expediente de tantos pecados. Y Jesucristo, pagando en la cruz por ellos, tomó ese expediente y lo anuló. Es decir, ya los pecados de este hombre fueron pagados. Así es que quedan eliminados en la cruz. De esa manera, versículo 15, desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales. Si tiene Reina Valera, estará leyendo, ¿no? A Satanás y sus huestes de maldad. Públicamente los avergonzó con su victoria sobre ellos en la cruz. Oh, maravilloso. Déjeme dejar aquí para poder arrancar la próxima semana con esta porción. Recuerde, ya empezamos en qué es la guerra, quiénes la luchan, en dónde la luchan. Ya vimos acerca de qué es la potestad, es decir, la autoridad que como guerreros cristianos necesitamos. Esta potestad espiritual es lo que materialmente,
a quienes estuvimos en el ejército, cuando nos dieron un uniforme, una capacitación y un arma. En ese momento estábamos listos para la batalla. Sin eso, yo no podía ir de civil con un palo para ir a enfrentar los enemigos carnales de aquel tiempo. Así es que, ya que estudiamos de potestad, ahora sabemos. Ya que pudimos ver, amados hermanos, lo que implica el por qué la guerra espiritual, el para qué, déjeme entonces que la semana entrante enriquezcamos esto para entender cómo fue que nosotros somos la ganancia de una batalla y cómo podemos actuar para ganar otras batallas a favor de otros que en este momento están perdidos en sus pecados y sobre quienes Satanás y sus huestes de maldad ejercen autoridad. Así es que ellos tienen que obedecerle porque están bajo esa potestad. Amados hermanos, aprovechemos y oremos, pongamos delante del Señor el transcurrir de esta semana y lo que con esta palabra vamos a crecer espiritualmente. Mi amado Señor y Rey, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por permitirnos este privilegio de conocer de ti esta parte trascendental de nuestra vida cristiana. Gracias por enriquecer nuestros conceptos acerca de qué es ser cristiano, porque estamos entendiendo que es mucho más que tener una Biblia en una mesa de noche y que asistir un domingo por 2 horas a un lugar. Es una realidad de transformación y victoria para quienes estamos en Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy estuvo en este salón de clase virtual. Gracias por el tiempo que han apartado para recibir de ti. Señor, cuánto te necesitamos. Gracias por lo que nos llevamos hoy. Si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Mi invitación, este domingo, 5 de noviembre, tenemos nuestra reunión inicial de noviembre, tendremos Santa Cena. Prepárese para esto. Recuerde que hace un mes hablamos de la indignidad que es el no discernir el cuerpo de Cristo. Le dejo esta inquietud y veámonos allí. 8 de la mañana, domingo 5 de noviembre. Mis amados, les bendigo en el nombre del Señor y Dios mediante por allí nos veremos. Adiós, mis hermanos.